Reinvéntate a ti mismo. Bienvenidos a Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La oportunidad de vivir en un estado permanente de reinvención y cambiar al mismo tiempo que el cambio ocurre. Un espacio para el potencial humano, acción, alto rendimiento holístico, ultraproductividad, estilo de vida experimental, actitud imparable, mentalidad disruptiva, entrenamiento y autodisciplina como estilo de vida, estoicismo moderno, marketing de impacto, liderazgo conectado y lo que venga. Somos seres biopsicoespirituales y la medicina ancestral nos alinea con nuestra naturaleza. Esta es una cita que encontré en el Twitter de nuestra próxima invitada especial, nuestra próxima disruptora, la senadora Alejandra Lagunes. Alejandra, bienvenida a Disrupt Everything Podcast Series. Muchas gracias, Isra, por la invitación. Espero que te encuentres bien y gracias por recibirnos desde México. ¿DF? ¿Puede ser? Ciudad de México. Ciudad de México, exacto. Voy todavía un poco atrasado porque la última vez que hace muchos años ya. Bueno, pues ahora en Disrupt Everything Podcast Series hoy tenemos la senadora Alejandra Lagunes para tratar de despejar varios temas relacionados con la inteligencia artificial, lo digital, los psicodélicos y el bienestar nuestro y de todo lo que nos rodea. La vida es un experimento. Exploremos sus límites. Estás escuchando Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. La medicina es tan importante como los lugares donde crece. La medicina está en el ecosistema. ¿Has oído hablar del micelio? Puedes cultivar un hongo en tu casa. Genial. Pero el micelio, en estos lugares, es para ellos la medicina, la lluvia, los truenos y la tierra. El suelo donde se cultivan los hongos. Eso es la medicina. Por eso tenemos que proteger esas áreas. Esta es otra de las citas que he rescatado en mi investigación sobre nuestra próxima invitada, Alejandra Lagunes. Bienvenida a Disrupt Everything Podcast Series, una vez más. ¿Quién es la senadora? Bueno, la senadora es la senadora de la República de México por el Partido Verde Ecologista de México. Ha sido y ha formado parte de la coordinadora de Estrategia Digital Nacional, coordinadora de Iniciativa de Gobierno Abierto, coordinadora de Estrategia de Campaña Digital, coordinadora de Estrategia Digital Nacional de la marca Ciudad de México, directora de ventas en Televisa Interactive, directora de ventas en Google México, gerente de ventas en Prodigy MSN, gerente de ventas en Yahoo México y jefa del departamento en Oficina de Prensa de Comunicación Social y Presidencia de la República. Esto es solo un poco de toda una carrera de la senadora Alejandra Lagunes. Con una licenciatura de Ciencias de la Comunicación por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, en el campus de la Ciudad de México. Ella ha sido una de las personas que han aparecido en la lista de las 50 mujeres más poderosas de Forbes de México. Ha recibido un Napolitan Victory Awards por la mujer influyente en Copol 2018. Segundo lugar de la mejor aplicación o innovación digital implementada en una campaña electoral en 2018. Y también ha sido nominada como consultora digital del año 2018, Premio a la Excelencia 2018, Estrategia Digital Electoral del año 2018, Red Latino Hall of Fame 2018, Mejor Manejo de Redes Sociales en una campaña electoral para grandes audiencias en 2018. Después de todo esto, la senadora Lagunes es la primera senadora de México que promueve el uso de psicodélicos y ha estado organizando parlamentos para fomentar la colaboración entre investigadores, científicos, políticos y pueblos indígenas, culminando todo esto en una innovadora iniciativa de despenalización para, como digo, despenalizar la psilocibina y pasar en la psilocibina de la lista 1 a la lista 3, lo que significaría que se podrían prescribir. De esta forma, se puede y se espera crear un nuevo capítulo para los enteógenos y trasladar allí
a esos sitios, los hongos, construir un marco económico beneficioso para los pueblos indígenas, proteger el conocimiento de los antepasados, además de por ley, y tomar grandes medidas de bioconservación con cambios en las leyes ambientales. Y acabo esta intro con esta frase que también me ha llamado la atención y dice: el mundo significa volver al principio, al punto de partida. Y me gusta pensar que esta revolución o renacimiento psicodélico es en realidad un regreso al principio. Y en ese espacio hay que hablar de medio ambiente, hay que hablar del planeta, hay que hablar de ancestros y hay que hablar de su relación con el planeta y con la comunidad. La revolución está volviendo ese espacio, al exterior y al interior. Es como volver al origen. Alejandra, gracias primero por este trabajo tan importante que estás haciendo no solo para tu país, no solo para las comunidades indígenas, sino para todo el mundo. Gracias, Isra. No, gracias a ti por este espacio, esta presentación. Gracias por darme la oportunidad de platicar qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que me motiva para estar haciendo este trabajo desde el Senado, que no es un trabajo común, ni fácil, ni popular, pero es necesario. Y creo que pues estoy convencida que la libertad de conciencia pasa por ser tejedores de puentes, y hoy me tocó ser puente, hoy me tocó ser un puente y estar en el Senado, pero sí construir estos puentes de comunicación, de apertura, de honrar todo lo que somos y lo que tenemos, ¿no? Sobre todo en países como México. Hay una historia y una cultura y un uso de estas plantas medicinales, de estas sustancias, que pocos países tienen. Así que hoy me toca, así que para mí es un honor que tú me des este espacio y lo que platicábamos antes de entrar, ¿no? Que realmente me siento que convergemos en muchos puntos de convicción, y creo que eso al final nos termina uniendo para formar estas redes que simplemente están ayudando a elevar al mundo. Como sabes, una de las cosas que este podcast se dedica a hacer es de construir, diseccionar, desfragmentar a disruptores, a personas que se salen de lo convencional, a lo que llamo ese 1% que marca la diferencia en ese 99% restante. Hoy lo vamos a hacer contigo porque, desde luego, eres una mujer nada convencional y una mujer disruptiva, que significa una mujer que crea una ruptura brusca, no necesariamente negativa, todo lo contrario, positiva, en el sistema y a su alrededor. Y mi primera pregunta empieza un poco por ahí. Un poco tú me has ayudado a ver esta pregunta, ¿no? La motivación, ¿cómo llega Alejandra? ¿Cuál es el pedacito de historia de Alejandra Lagunes hacia esa reforma con los psicodélicos, ese contacto con los indígenas, ese contacto con el planeta, ese despertar de conciencia, y al mismo tiempo, ¿cuál ha sido la motivación y los desafíos que has encontrado? Pero si quieres, primero empecemos por la historia, ¿no? Yo, realmente mi contacto con los psicodélicos no es reciente. Yo a los 25 años, o sea, hace 26 años, tuve una depresión muy profunda. Una depresión que incluso me llevó a morirme. O sea, literal morí y me regresaron, o regresé. Y estuve 5 años más o menos tomando antidepresivos, ansiolíticos, en todo tipo de terapias y medicamentos. Y a los 30 años llega a mí un hombre medicina peruano y hago mi primera experiencia con ayahuasca. Tengo mi primera ceremonia con esta medicina, y de verdad algo pasó en mí que cambió 180 grados. O sea, a los 30 años fue cuando me pasa esta experiencia,
Y realmente ahí empiezo a estudiar e investigar muchísimo qué eran estas sustancias, qué eran estas medicinas y qué había pasado en mí, que había cambiado tanto, algo tan profundo y algo tan diferente a lo que yo había estado haciendo durante 5 años. En ese momento yo dejo de tomar los antidepresivos, los ansiolíticos, y como que esa etapa de mi vida de depresión y de falta de sentido cambió por completo. Y empiezo toda mi etapa pues de mucha productividad laboral, empiezo a trabajar, es toda mi época de trabajar en empresas de tecnología, internet, de ahí llego a gobierno, trabajo en campañas, luego a gobierno y luego al Senado. Y después, estando en el Senado, pues llega COVID. Y en esta pandemia de mucho encierro, además un momento como pues muy fuerte en mi vida personal, como que vuelvo a tocar esos momentos de mucha ansiedad. Me empiezan a dar de nuevo estos ataques de ansiedad y no solamente a mí, sino a gente muy cercana a mí. Empiezo a ver como mucho desequilibrio, mucho desbalance, mucha gente con depresión, con periodos de mucha ansiedad, con adicción, con abuso de sustancias y algo se reconectó como que a ese momento, ¿no? De hace muchos años que yo pensé que ya se había superado y empiezo a recordar y empiezo otra vez a sacar mis apuntes, ahora empiezo a investigar y empiezo a ver que hay muchísima más información que la que yo había tenido 15 años atrás sobre los psicodélicos. Yo a los 25 años, a los 30 años yo la información que había podido obtener, perdón, no hace 15 años, hace 20 años. Sí, ya estoy, hace 20 años, la información que yo había podido obtener era muy poca y me compré Pikal y Tikal, estos libros de Alexander Shulgin y Anne Shulgin, y bueno, me los devoré y pude investigar, pero era muy poco lo que había disponible. Pero bueno, pude entender un poco lo que había pasado en mí y en mi cerebro y en mi cuerpo. Pero cuando pasa la pandemia, veo que hay muchísima más información e incluso que el tema no solamente era en México. El tema de esta crisis, le llaman la pandemia después de la pandemia, ¿no? Esta crisis de salud mental, no solamente era en México, sino en el mundo, y que muchos países estaban innovando en terapias y tratamientos de salud mental con medicina ancestral. Y esta medicina ancestral son los hongos que tienen psilocibina. Los hongos psilocibes, estos hongos que en México son muy famosos por María Sabina, incluso en el mundo se dieron a conocer por María Sabina, contienen uno de los alcaloides que contienen es la psilocibina. Y empiezo a leer que muchos de los países que estaban haciendo investigación muy seria y ensayos clínicos la estaban haciendo con la psilocibina, es decir, habían logrado extraer este alcaloide del hongo y lo estaban sintetizando y estaban haciendo estos ensayos clínicos con esta sustancia y que los resultados eran impresionantes en temas de depresión, resistente a los fármacos, la ansiedad, en temas de trauma, de estrés postraumático, en temas de adicciones incluso. ¿Y por qué me empieza a hacer me empieza a hacer un sentido? Pero a ver, cada célula de mi cuerpo empezó a sentir como un llamado a decir, a ver, yo sentí lo que es estar en depresión, me morí, regresé y durante años viví como en este estado, tratando nada más el síntoma de la ansiedad, el síntoma de la depresión y toqué lo que es realmente una sanación profunda con una medicina ancestral. Esto debería estar accesible a todas las personas que hoy, millones y millones de personas en el mundo, hay más de 300 millones de personas en el mundo que están sufriendo lo que yo sufrí. Incluso la tasa de suicidios ha aumentado, pero de manera preocupante los últimos años. Imagínate poder llegar a pensar en quitarte la vida porque no encuentras una solución. Entonces, cada célula de mi cuerpo me decía, tienes que hacer algo. Y el tienes que hacer algo pasa por legislar, porque hoy
la psilocibina y los hongos psilocibes llevan más de 50 años prohibidos. En la lista 1, hay 5 listas. La lista 1 es la lista más restrictiva, es la lista donde se encuentran sustancias como la heroína, como la cocaína, que son sustancias que hacen gran daño a la salud, que generan gran toxicidad y que pueden generar adicción. Y ahí se encuentran los psicodélicos, como los hongos y como la psilocibina. Entonces, pues me dediqué mucho de lo que encontré sentido, ¿sabes? O sea, empecé a sentir una falta de sentido de nuevo en la pandemia y encontré sentido en regresar al Senado, porque estuvimos un tiempo encerrados y no teníamos sesiones nada más por Zoom, en regresar al Senado y despenalizar la psilocibina y los hongos psilocibes y poder ponerlos en un marco jurídico o en una regulación que pudiera ser accesible a todas las personas que lo necesitaran. Y eso se ha convertido en una de las razones que tengo para vivir, en una misión, ¿sabes? Es como un dharma ya, o sea, encontré sentido en esto. Regreso al Senado, y ahora la segunda parte de la pregunta, ¿cómo conozco a los pueblos originarios? Yo regreso al Senado y mi iniciativa era muy sencilla, era despenalizo a los hongos y a la psilocibina, porque además están como divididos, ¿no? Están las dos palabras en la ley. Está psilocibina, psilocina, que ahorita si quieres platicamos de la diferencia, y están los hongos. Entonces dije, bueno, los despenalizo y los reclasifico de la lista 1 a la lista 3. Esa era la iniciativa. Ya sabes cómo es el universo, que empieza a manejar las cosas de una forma que tú no controlas. Y llegan a mi vida una abogada, Natalia Rebollo. Vi a un amigo, un muy buen amigo mío, que tiene mucho contacto con la medicina ancestral, me presenta a una abogada, me dice, para que te ayude en tu iniciativa. Y esta abogada me presenta a abuelos y abuelas, hombres y mujeres medicina, de pueblos originarios de México. Y entonces ahí pongo en pausa la iniciativa, digo, no, esto es mucho más grande que la iniciativa que yo había pensado originalmente. Y eso pasó hace 2 años. Y de 2 años para acá he tenido una serie de conversatorios, parlamentos abiertos, foros, que cada vez han sido más y más grandes, donde he integrado a la comunidad científica, a la comunidad médica, psicólogos, psiquiatras, terapeutas, a la comunidad pues de abogados, especialistas en regulación de drogas, y a los pueblos originarios. Además de estar muy en contacto pues con toda la comunidad científica y médica del mundo que están haciendo esto, ¿no? MAPS, que tú sabes que me invitaron a un evento, al último evento que sí, ambos estuvimos allí, no nos conocimos en persona, no pero nos conocimos, sí. Pero Psychedelic Science, ¿no? Psychedelic, sí, y impresionante. 13.000 personas. Impresionante. O sea, a mí regresé así con una inyección de energía. Es decir, esto es, por eso creo que es una revolución. Sí, es una revolución. Alejandra, ¿cuáles han sido los principales desafíos que has encontrado en este camino y cómo los has sorteado? Sobre todo me refiero a los principales desafíos en este proceso de despenalización, al unificar todos estos grupos de científicos, investigadores, tribus indígenas. ¿Cuál es el propio parlamento, el propio gobierno, desde la política? ¿Cuáles han sido esos los que tú destacarías? Pues yo destacaría, en primer lugar, el estigma. Todavía hay mucho estigma alrededor de los psicodélicos. Obviamente ha ido cambiando mucho y yo he sentido mucho cambio en 2 años. El primer conversatorio que organicé en 2021, invité a senadores y a diputados y me decían, ¿qué es psilocibina? Y bueno, ¿qué son hongos psilocibes? Bueno, los hongos de María Sabina. Ah, ok. Y me volteaban a ver como diciendo, ¿de qué estás haciendo? El primer conversatorio no fue ningún senador. Y el último foro, ya no sabes la cantidad de senadores que me dijeron, nos vamos a unir a tu iniciativa,
diputados, el viernes dio inicio las sesiones de este periodo en México y se acercaron varios diputados porque se inicia sesiones con senadores y diputados, se acercaron varios a decirme, Alejandra, nos queremos unir a tu iniciativa de hongos. Entonces, en estos 2 años he logrado ver un cambio en ese estigma, sobre todo en el legislativo, pero también en la población en general. Empecé yo a hacer lives en mis redes sociales y he notado cómo cada live se conecta mucho más gente y mucho más gente se vulnera y se abre y dice, estoy en depresión, yo ya no me hacen los fármacos, ¿cómo puedo tener una terapia o una ceremonia? Entonces, este estigma en estos 2 años sí he visto que se ha ido desvaneciendo. Ese es uno. El otro, a nivel legislativo, hay un gran reto siempre en reclasificar algo que se considera droga, y más de la lista 1. O sea, imagínate que estas listas no solamente son locales, o sea, no solamente están en la lista de México, sino que hay unas listas internacionales. Nixon, el presidente Nixon en los 70s, en los 60s y 70s, en esta lucha y en esta política antidrogas, hace unas listas. Y estas listas los países se fueron sumando a decir, ok, estas son las listas que todos los países vamos a prohibir en nuestra legislación local. Y esas listas no se han ni siquiera revisado en 50 años. 1971 México se adhiere. Y México no solamente en estas listas internacionales está la psilocibina y la psilocina, que son estos alcaloides. La psilocibina es uno de los alcaloides del hongo. La psilocina, curiosamente, es en lo que al comer los hongos y llegar al estómago, se convierten en psilocina. La psilocibina y se convierten en psilocina. Pero bueno, se pusieron en las listas. Y México sumó a los hongos. Imagínate la locura. O sea, es como esquizofrénico, que es una medicina que tus pueblos originarios llevan utilizando miles de años. Los pueblos en México llevan utilizando, ellos dicen, miles de años a los hongos. Y en México se suma, o sea, además de la psilocina y la psilocibina, suman a los hongos. Entonces, uno de los grandes retos es mover esas listas, porque tocan acuerdos internacionales. Entonces, uno de los grandes retos es con el gobierno, que el gobierno vea que pues no es una droga, es una medicina, que además de estar mal catalogada, es completamente lo contrario. No genera adicción, al contrario, puede curar adicciones, cero toxicidad y no hace daño a la salud, al contrario, es una medicina. Entonces, ese es otro de los retos. Y el otro gran reto que te puedo decir es, pero incluso ahí ya está empezando a haber un cambio en la comunidad médica. La comunidad médica, pues ellos estudiaron una medicina donde lo que existe es el cuerpo. No existe que las emociones, el ser, las enfermedades, o hablar de espíritu o energía. No, es cuerpo físico. Entonces, el gran reto es cómo hablas, y de nuevo, ¿no? O sea, este puente entre la medicina ancestral y la medicina moderna, que ha sido interesantísimo, Isra, porque escuchar a la comunidad científica hablar de a ver, no está funcionando ya la medicina moderna. Los fármacos, la biomedicina o los fármacos modernos ya no están resolviendo la gran crisis que estamos viviendo. Algo está pasando con el cuerpo de los seres humanos, que ya hay una resistencia. Casi el 40% de la gente que toma antidepresivos es resistente a estos fármacos. O sea, ya no les funciona. Algo está pasando, que necesitamos soluciones. Y estas soluciones quizá pasan por regresar a lo que nuestros pueblos originarios han sabido desde hace miles de años, que no somos un cuerpo físico, sino que somos un cuerpo físico, emocional y mental, ¿no? Y todo esto
está, o sea, entrelazado. No podemos quitar una parte de la otra. Ese es el gran reto también con la medicina moderna. Hablar, y bueno, el otro es, mete en una ley todo esto, ¿no? O sea, los pueblos originarios hablan del espíritu del hongo, lo dijiste tú en un inicio, la medicina es el hongo completo, no es un alcaloide. La medicina es que el hongo, con la lluvia, el trueno y en cierto territorio, se carga de una energía que es la que cura. O sea, es una tecnología ancestral que al Los entrar cantos, el cuidado de la tierra, el amor en la familia, lo cultiva, es que es todo. Sí, es todo. Y eso es la medicina, que es una tecnología que al entrar en contacto con tu espíritu, por eso me gusta mucho, estamos usando la palabra enteógeno, porque enteógeno es el Dios dentro de ti, este ser superior o este yo inteligente que todo, ¿no? Que todo lo sabe, y entonces el espíritu del hongo al entrar en contacto con este ser sabio que está dentro de ti, te cura. Y eso ponlo en leyes, ¿no? Ha sido un reto. O sea, sí, eso, ahora pon eso en leyes. Ahora ponlo en leyes, ¿no? Que las leyes son... La estructura es una estructura, es como... No cabe, ¿sabes? Ha sido un reto, porque es como querer meter en una cajita algo muy, 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 muy grande. Pero parece, o sea, hemos trabajado de la mano, de verdad, las mesas de trabajo siempre está algún representante pueblo originario, algún representante de la comunidad científica, de la comunidad médica, con abogados, y sentarnos a poner dentro de esta caja y tratar de hacer esta caja más grande. Porque también es el momento, ¿sabes? O sea, sí estamos viviendo un cambio de era. Y estamos hablando de un cambio de era que no nos imaginamos. Y un cambio de era es esta ruptura de instituciones. Ruptura, o sea, ruptura de la institución religiosa, política, social, y todo, o sea, esta ruptura, pues pasa porque se van a desvanecer y se van a crear nuevas. Y estoy hablando de que ahí va a tener que haber nuevas leyes, nuevas instituciones, nuevos paradigmas, porque ya no cabe, todo lo que está pasando ya no cabe en cajitas, en las cajitas que antes teníamos. Y esto lo estamos viviendo en este tema de salud. Alejandra, ahora, si tuvieras que poner los hitos más importantes de tu historia en una línea del tiempo, ¿cuáles serían y por qué cada uno de ellos? Los hitos más importantes de mi vida. Vamos, como decías tú en la cita que he mencionado, que encontré en una de las entrevistas que hiciste para Psychedelic Today, vamos al origen, ¿no? Desde el origen aquí, ¿cuáles han sido los hitos trascendentales de la vida de Alejandra? Mi niñez, sin duda, me imagino mi yo a los 9 años, con una niñez muy feliz y muy simple. O sea, muy simple en el sentido de que vengo de una familia muy trabajadora, de una mamá y un papá que necesitaban trabajar para mandarnos a la escuela, donde mis hermanos y yo soy la mayor, mis hermanos y yo ayudábamos mucho en casa y trabajamos desde pequeños para ayudar también a mis papás y pues poder ir a escuelas, que para mis papás era lo más importante, ir a la educación. Pero muy feliz y rodeada de muchísimos primos, vivíamos todos juntos, los hermanos de mi mamá, y entonces tuve 17 primos que son como hermanos. Entonces me formé en una comunidad, ¿ves? O sea, es una muy simple, de mucho juego, disfrutando de las cosas muy sencillas. El siguiente granito fue la universidad. Pude ir al TEC de Monterrey con una beca del 90%, porque el otro día que saqué mis calificaciones, porque una de mis hijas hizo un proyecto, no podían creer mis calificaciones. O sea, con
me dieron la beca de excelencia porque salí de la prepa con 9.96 de promedio y me dieron la beca de excelencia, que quiere decir que es una beca del 90% y el 10% lo tienes que pagar, pero el 90% no. Por eso pude ir al TEC de Monterrey. Y en la universidad, por esta beca sí tienes que trabajar, y trabajé en el entonces departamento de internet, que iba llegando internet a México en los 90. Y el TEC de Monterrey fue el primero en tener el laboratorio de internet. Para mí me abrió un universo paralelo, ver lo que era internet. O sea, viniendo de un mundo en el que, pues, a ver, pues era esto, ¿no? Esto que ves. De repente fue como abrir un universo al cosmos, o sea, un universo así, o sea, de que esto va a revolucionar. O sea, viví los orígenes de esa revolución, ¿no? De internet. El siguiente granito es mi depresión, que realmente inicia como un cuestionamiento existencial. O sea, ¿qué vengo a hacer? O sea, ¿por qué estoy aquí? Tengo que hacer algo mucho más grande, ¿sabes? O sea, ese era un poco como mi llamado. Y entré en una depresión al sentir que no tenía sentido mi vida y lo que estaba haciendo. Ese es otro granito, porque además, gracias a eso me parece que conozco, ¿no? Gracias a esa depresión tan profunda y al decidir regresar y vivir, tengo mi primer contacto con las plantas medicinales, con la medicina medicinal. Y el siguiente granito creo que es, bueno, puedo decirte que es la entrada a trabajar en las empresas de internet, que entro, a trabajar y conozco estas empresas súper horizontales donde tengo este contacto con además todo tipo de personas brillantes de todo el mundo. Entro a trabajar a Yahoo, a Microsoft, a Google, Televisa, que es una empresa muy mexicana, ¿no? Es así, cero horizontal, muy vertical. También, o sea, esa etapa de mi vida. Y después el trabajo en gobierno. Entro a trabajar a la política. Y al entrar a trabajar a la política, no sabes cómo cambia mi vida hacia el amor a mi país, como a servir a mi país. Y ese también es otro de los grandes hitos de mi vida. Y ahí empieza un trabajo que ya lleva muchos años, ya lleva 15 años, de una entrega total a servir a mi país y hacer algo por mi país. Creo que ese podría ser, o sea, a nivel, y creo que de los más importantes y más profundos de mi vida, el tener a mis hijas, o sea, el ser mamá. O sea, tener a Roberta y a Carola, que además le da un sentido. Fíjate, a mí me habían dicho, después de esta depresión tan fuerte que tuve, me dijeron que yo no iba a poder ser mamá. O sea, que tuve tal problema hormonal con esta depresión, que no iba a poder ser mamá. Me lo dijeron 2 doctores diferentes: tú no vas a ser mamá. Cuando yo conozco a mi hoy esposo, a Rafo, le dije, no, yo no voy a poder ser mamá. Y de repente, embarazada. Y dice, ¿cómo? Voy a ser mamá. Y nació el pronóstico. Sí, y nació Roberta. De verdad, entonces son como esos milagros que pasan, ¿no? Y cuando está la persona indicada, tu cuerpo está listo. O sea, me embaracé y tuve a Roberta, que hoy tiene 16 años, y 3 años después tuve a Carola, que hoy tiene 13. Enhorabuena. Entonces, esos son los grandes hitos de mi vida. Ahora, coge todos esos hitos y ponlos en 3 grandes aprendizajes vitales. ¿Cuáles serían? Todo es posible. Creer en mí. Y no des nada por hecho. Alejandra, nos interesa mucho, seguro a miles de oyentes, entre ellos un servidor, que desde tu experiencia a todos los niveles, aparte de lo que ya has explicado, porque ya lo has explicado, ¿qué más dirías sobre la psilocibina? Porque ya has dicho. ¿Y qué beneficios probados
has podido comprobar su potencial, sus riesgos y cómo y cuándo y con quién aconsejas utilizarla? Porque lo que he visto y he descubierto, perdona, es que tienes un amplio conocimiento de esto y sería muy interesante que una persona con este peso político, con este peso además de estudio y con este peso experiencial pudiera compartir esto. Yo quisiera hacer la diferencia entre psilocibina y los hongos psilocibas. La psilocibina es la parte sintética de los hongos. Yo no he probado la psilocibina, pero muchos lugares del mundo es con lo que están dando terapias, con la psilocibina, que es sintetizada en laboratorio. Australia... Sí, vamos a los hongos, como tú decías. Creo que es importante porque sí, México y muchos de los ojos del mundo están volcados hacia México, porque México es el país con más flora y fauna psicoactiva. Esto quiere decir con más plantas, animales u hongos con sustancias psicoactivas. El primer lugar somos el primer lugar en el mundo. Wow. Y de los pocos países que tienen pueblos originarios vivos, con esta tradición viva, es decir, que los siguen utilizando. Uno de estos pueblos son los mazatecos, por ejemplo, ¿no? Que fue María Sabina, pues es muy conocida mazateca a nivel mundial. Los hongos, y creo que ahí es donde tenemos que diferenciarnos, y por eso es que la legislación en México se vuelve completamente diferente. Los hongos crecen en muchos estados de México y también crecen en muchísimos países del mundo. Cómo los utilizan los pueblos originarios es lo que nos hacen un país único, así como los pueblos originarios del Amazonas utilizan las medicinas de allá como la ayahuasca o el San Pedro en Perú. En México se utilizan varias medicinas ancestrales, una de ellas son los hongos. Estos hongos tienen ciertas propiedades, Isra, que funcionan en el cerebro y en el cuerpo, pero quiero hablar del cerebro, en los receptores de serotonina. Entonces, una de las acciones que hace por eso ayuda tanto a temas de salud mental como la depresión o como la ansiedad, porque actúan sobre los receptores de serotonina, de dopamina, de las endorfinas. Entonces, tu cuerpo y tu cerebro me lo explicaban alguna vez así y creo que de esta forma lo van a entender muy bien las personas. O sea, es como un reseteo. O sea, tú tienes ciertos patrones de pensamiento que puedes tener consciente o incluso en el inconsciente, ¿no? Y tú piensas de cierta forma. Y a lo mejor tienes ciertos patrones que todo el tiempo te están, ¿no? O sea, te están diciendo, o sea, estos pensamientos que todo el tiempo te están haciendo actuar de cierta manera. Y hay personas que dicen, ¿por qué soy así? Es que no puedo, o sea, tengo esta depresión y no puedo salir de esta depresión, o me siento triste, o me siento ansiosa, o esto me genera muchísima ansiedad y no puedo cambiar. Y es que tenemos ciertas conexiones que ya no pueden, o sea, que llevan tantos años conectándose de cierta forma en nuestro cerebro que es muy difícil cambiarlo, nada más porque dices, hoy voy a cambiar, ¿no? Y estas sustancias lo que hacen, los hongos lo que hacen es que aprietan un botón, como apretar el botón de reset en tu computadora y se lo aprietan al cerebro. Y estas conexiones de repente cambian y se reconectan de manera diferente. Y por ahí hay una frase que me gusta mucho que dice, that fires together wires together, ¿no? Y estas reconexiones, al cambiar esos caminos, cambian los pensamientos. Por eso es que parece a veces magia. Y a veces parece que con una sola ceremonia o con una sola dosis de hongos, de repente dices, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué estoy pensando diferente? ¿O por qué estoy sintiéndome diferente? Y eso es lo que pasa, que a nivel neuronal, a nivel caminos, se reconectaron de una manera diferente tus neuronas. Ese flujo de sustancias, de péptidos, se reconectó, hizo unos caminos diferentes y empiezas a pensar y a actuar de una manera diferente. Ahora, es una tecnología bien profunda y esto quiero ser súper enfática en que lo que yo estoy buscando es que se despenalicen y se reclasifiquen para uso terapéutico. O sea, no es nada más para ver qué se siente. No es entretenimiento.
Sí, no es entretenimiento, es profundo el cambio. No es para todas las personas. O sea, tú puedes tener cierta disposición a, pues a ciertas, y que no lo sepas, ¿eh? O sea, a lo mejor hay una historia en tus genes de ciertas enfermedades mentales que tú traigas disposición, una cierta disposición, y que los hongos no sean para ti, porque te lo pueden desatar. Y esto dicho no solamente por médicos, por académicos, sino también por los pueblos originarios. O sea, sí se necesita de personas que sepan dar los psicodélicos y que sepan integrarte después de una toma o una ceremonia con psicodélicos. No cualquier persona lo puede dar, no cualquier persona te puede contener durante la ceremonia o durante la sesión, y no cualquier persona te puede integrar. Entonces, sí es muy importante que personas que estén, o que sean pueblos originarios, y dentro de los pueblos originarios que sean hombres y mujeres medicinas, abuelos o abuelas sabios, que además llevan caminando el camino años. O sea, yo conozco abuelos y abuelas que llevan desde los 7 años de edad, tomando y dando medicina. Y que tienen He estado viviendo con varios curanderos en el Amazonas que desde los 7 años. ¿Ah, sí? 7 años. Y hoy tienen 60. ¿Sí? O sea, es un camino largo el andar. El andar es un camino largo de muchísima sabiduría, muchísima sabiduría. Y por otro lado, los psiquiatras o psicólogos o terapeutas que estén dando esto necesitan haber caminado el camino y saber darlo, integrarlo. O sea, no cualquiera lo puede dar. También está habiendo mucho abuso durante las sesiones, abuso sexual, abuso emocional, energético, económico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay charlatanes que lo están dando, ¿no? En esta revolución. Y ese es un punto muy, muy importante. Es un punto importante y que hay que hablarlo y que hay que abrirlo. Y sí está pasando mucho, y es de preocupación. Y es de preocupación cuando estás en medio de presentar una iniciativa, porque este tipo de cosas que pueden ser aisladas, pueden afectar mucho algo que puede traer tanto bienestar al mundo. Entonces hay que hablarlo y hay que decirlo y hay que señalarlo. Pero sí está pasando también la charlatanería. Estoy de acuerdo. Y entonces, para poder tomar estas medicinas, hay que saber con quién tomarlas, porque tan importante es la medicina como quién te lo da, quién te integra después de tomarla. Porque mucho de lo que pasa durante la sesión son símbolos o arquetipos, ¿no? O sea, son todo esto que tienes que entender qué pasó para llevarlo, para que realmente haya un cambio en la vida diaria, en la práctica. Si no, no deja de ser una experiencia, y creo que es perderle el respeto a una medicina muy profunda. Alejandra, ahora ha surgido una pregunta, y es, este tema se está enfocando mucho desde el assisted therapy, como que, y era algo que hablaba con Diane Hawk de Stan Grof, Holotropic Work, y con East Forest, creo que también con Rick, y es que esto que es un componente que no es tan terapéutico, puede ser que es lo que esté faltando. ¿Qué es lo que le falta? Porque ¿no crees que a la terapia le falta ese background ancestral para entender la planta? ¿Qué opinas en ese tema donde se está dando mucho peso? Tú que tienes tanto contacto con las tribus, con los originarios, y también estás viviéndolo también desde la ciencia, desde la investigación, ¿cuál es esa combinación perfecta? Yo creo que la combinación perfecta, y tocas un punto bien importante, los originarios no solamente usan los hongos para terapia, no, para temas de salud mental. O sea, creo que hay un componente muy importante porque estamos viviendo una crisis de salud mental, y los psicodélicos
los hongos pueden ayudar mucho y ya se comprobó que se pueden ayudar y pueden ser una gran solución para millones y millones de personas. Los originarios los utilizan incluso para saber cuándo sembrar. O sea, ellos lo utilizan para antes de una discusión entre los pueblos, lo utilizaban antes de salir a la guerra, para tomar decisiones. Y ahora, llevado eso como a nuestra sociedad, como a este mundo moderno, de nuevo otra vez este puente, me parece que hay un componente muy importante en esta búsqueda, en este uso expansivo, o sea, en este expansive use, ¿no? O sea, si yo no tengo depresión, no tengo ansiedad, pero quiero conocerme más, ¿no? O quiero reconectarme conmigo, con la humanidad, con mi comunidad, con el universo y con el planeta. Se le llama como este uso expansivo, ¿no? O sea, y es este expansive use que mucha gente, no necesariamente que esté pasando por un tema de salud mental, pueda tener acceso. Pero de nuevo, es un uso que lo estamos contemplando nosotros en la iniciativa, pero sí tiene que ser un uso muy responsable. O sea, no se está abriendo la iniciativa y no creo que deba de ir por ahí para uso lúdico o adulto, ¿no? Como se le llama también el uso adulto, sino para un uso o terapéutico o para un uso realmente de búsqueda, ¿no? De esta búsqueda espiritual, de esta conexión, de esta búsqueda existencial, que incluso... Isra, si me voy yo hace 26 años, cuando caí en esa depresión, todo se originó de una cuestión existencial, de un cuestionamiento existencial, que terminó en un padecimiento de salud mental, ¿no? En una depresión y en un tema de ansiedad, pero ese era el síntoma. Este fue como el síntoma, pero todo se originó incluso de ese vacío existencial. Creo que ahí es donde muchos están hablando, bueno, ¿cuál es ese hueco que está viendo en el mundo, no? O sea, el hueco creo que yo veo está existiendo en las legislaciones a nivel mundial, es tanto contemplar y que en el centro estén los pueblos originarios, con sus saberes, en el centro, como también el bienestar del ser humano, que pasa por sentirte completo. No solamente para las personas que estén sufriendo de salud mental, sino que estén también sufriendo de este vacío existencial. Que creo que también hoy, y lo dice en Recapture the Rapture, que me encanta ese libro. Jamie Wheal. De Jamie Wheal, que realmente lo menciona desde Stealing Fire, pero también en Recapture the Rapture dice, lo que estamos sufriendo como humanidad es una pérdida de sentido. Y fue uno de los invitados también en el podcast. Uno de los invitados que me encantó lo que dijo, ¿no? Me encantó. Pero creo que también es esto, que estamos viviendo una pérdida de sentido. Y esta pérdida de sentido nos lleva a o caer o en depresión o en ansiedad o en adicción o en abuso de sustancias. O en abuso de la tecnología o de las redes sociales. Pero es una pérdida, o sea, es este vacío, es una pérdida de sentido. Y creo firmemente que sí estamos pasando como humanidad y que además los enteógenos o los psicodélicos pueden ayudar enormemente a reconectarnos. Y tú lo dijiste y me gusta mucho hablar de esta revolución. La revolución es el regreso, revolución es regresar al origen. Es este regreso, es como esta vuelta 360 y regresas al punto de origen, regresas al punto cero. Y ese punto cero es quién soy, a qué vengo, cómo doy, cómo sirvo a mi comunidad y qué hago, ¿no? O sea, acción, o sea, cuál es mi motivo de estar aquí. Y ese es el punto cero que los psicodélicos también nos están regalando. Nos regalan Zen, sí, en el Zen hay un término que se llama Satori, que significa volver al punto cero, volver a la condición original, volver al lugar desde donde todo empieza, que es ese lugar donde todo está, donde estamos libres de toda esta confusión, de todo este engaño, de toda esta mentira. Mi siguiente pregunta es, primero, podrías, a pesar de que has compartido sobre la depresión, ¿no? Pero a nivel de esa fantástica revolución y sanación, después de todas las experiencias psicodélicas por las que has pasado, cuántas por cierto, ¿qué ha cambiado a nivel macro
¿no? A nivel grande. Y luego, como tú bien decías, después de integral, a nivel micro, ¿qué es lo que ha cambiado después de tus experiencias, al cabo de estos años? Bueno, he tenido ceremonias con ayahuasca, con San Pedro, y comunión también con los hongos, con pueblos originarios. Y lo que ha cambiado a nivel micro sí es muy físico y muy mental, como el estado mental y el estado físico cambian. El estado emocional también, o sea, encuentro mucho más fácil regresar a mi paz, ¿sabes? En un mundo que además, imagínate además en la política, ¿no? O sea, como que mi día a día es de mucho estrés y de mucha velocidad y de mucha... es una energía muy, muy, muy pesada, pues se siente. Logro regresar fácilmente a ese camino que muchas veces muchas personas encontramos con la meditación, la respiración. Entonces logro regresar más rápido a ese espacio, ¿no? De paz. A nivel muy macro, cambia mucho la forma en la que veo como que empatía, o sea, siento a la gente, siento a los animales, siento al planeta, siento la vida que hay y las emociones que hay en todo lo que está a mi alrededor, pero de verdad es muy, eh, es muy, lo siento muy claro en mi cuerpo, entonces empatizo mucho, soy muy empática con la gente, eh, o sea, uno de los grandes temas en el Senado que traigo también es el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, los animales, el tema del cambio climático, porque también vibro lo que está pasando, ¿no? Con el tema del cambio climático. Entonces, bueno, estoy también muy enfocada. O sea, eso a nivel macro, y logro hacer conexiones de temas que parecerían que no tienen ninguna relación, como el tema de inteligencia artificial con el micelio y los hongos, ¿no? Y logro hacer esas conexiones que me parecen a mí tan claras, ¿no? Y me parece tan claro que por algo hoy los pueblos originarios, después de más de 500 años de estar guardando en secreto estos conocimientos, hoy estén saliendo a compartir y a hablar. ¿Por qué hoy? ¿No? ¿Por qué hoy está pasando esto? Me parece que no es casualidad. Y yo lo veo muy claro, y ellos lo llaman el despertar de Quetzalcóatl incluso, ¿no? O sea, este momento en el que tienen que compartir y tienen que salir y tienen que caminar hacia este mundo moderno y hacia el regreso, ayudarnos a regresar al planeta. Yo lo veo... Porque ellos son los médicos del alma, del ser, de lo que no se entiende. Y ojo, hablo de los pueblos originarios, curiosamente además, no solamente de México. Están saliendo los pueblos, tuviste el último día de Maps. Llegaron los pueblos originarios de Estados Unidos, Canadá, o sea, los pueblos originarios están volviendo a salir. Y eso lo veo a nivel muy macro que está cambiando en mí. O sea, veo cómo se está reconectando todo. En Walsbury, en el evento en Reino Unido, pues hubo todo un momentum de música de pueblos originarios, de grupos danzantes, cantando, haciendo música en el festival más grande del mundo. Y no, o sea, todo a nivel muy macro veo que algo está pasando, que algo importante está pasando con esta revolución tecnológica y con con este reaparecer de los pueblos. Como tú dices, volver al origen. Volver al origen, volver al origen. Creo que esa es, y eso es lo que está cambiando al nivel macro, que, ¿sabes? Me siento como con una certeza de que lo que estoy haciendo está bien. Entonces, mucha gente me dice, qué valiente que estés hablando de estos temas y vulnerándote y no, o sea, no solamente tu vida, sino tus experiencias, sino también en el Senado te subas a hablar de estos temas. Y digo, es que no hay opción, es el momento de hablar. No es que sea valiente, es que me toca estar ahí y hablar. Y me toca hoy
ser el puente y caminar de ida y de regreso para que esto, o sea, no veo como que no haya otra opción. Como que ¿Sabes? me la has quitado de la boca. Cuéntanos qué le dirías a las personas que ahora mismo tienen problemas de salud mental, cualquiera que sea, que, como decías, estamos hablando de millones y millones, que están pensando en los psicodélicos. Vamos a estrecharlo un poco más. Bueno, yo te diría en los psicodélicos por primera vez. Como muy... ¿Qué deberían hacer y qué no? Yo les diría que no los define la situación en la que están hoy, que o sea, que no se digan a ellos mismos, soy depresivo, soy adicto, soy ansioso, o sea, eso no te define, es un momento que estás pasando y generalmente es porque eres muy sensible a lo que está pasando a tu alrededor. Y que si tú ya intentaste los fármacos, que ojo, a muchísimas personas le puede funcionar la pastilla, a muchísimas personas. Yo no quiero decir que no funcionan. Yo creo que a muchísima gente le funciona, pero si no te funciona o no quieres tomar el fármaco y quieres intentar con la medicina ancestral, lo que haría es investigar. Yo investigué, leí antes de hacer la primera ceremonia. 2, creo que sí es muy importante con quién hacerlo. Y el con quién hacerlo pasa por que sea alguien, un abuelo o abuela, hombre, mujer, vecina de un pueblo originario, es decir, una ceremonia. Y pasa por un especialista en la salud con conocimientos sobre psicodélicos. O sea, sí investiguen bien. Hoy es ilegal en casi todas partes del mundo, a menos de que sea con un pueblo originario y que sea o sea, que tengan mucho cuidado porque hoy está en el proceso de despenalizarse en varios lugares del mundo. Ya se hizo en países como Australia, en Canadá, en algunos estados en Estados Unidos, están en el proceso varios, pero también ustedes tienen un derecho a la salud. Entonces busquen, pregúntenle a sus doctores, investiguen. Yo he compartido mucha información en mis redes sociales y es un camino, es no solamente tomar la medicina, sino también quién te integra. O sea, es como que mucha gente dice, ¿cómo que la integración? Es que después de tomar la medicina, muchas veces es cuando empieza todo el proceso de sanación. O sea, la medicina no solamente es una ceremonia de ciertas horas. O sea, después siguen pasando muchas cosas en tu cuerpo y en tu cerebro que necesitas mucha contención. Entonces, pues creo que hay que tomarlo con seriedad, con responsabilidad. Somos responsables de lo que metemos en nuestro cuerpo. Y creo que hay que hacernos responsables. Es momento también de hacernos responsables y no ser las víctimas. O sea, hagámonos responsables. También hay mucho mercado negro afuera hoy, en esta falta de regulación, que si los chocongos, que si llego a la fiesta y me ofrecen, bueno, hazte responsable de lo que comes, de lo que metes a tu cuerpo. Los hongos no se deberían mezclar con nada. Y eso dicho por todos los especialistas, por todos los estudios, los hongos, y menos con otras sustancias o con alcohol. Entonces, puede haber cambios bien profundos en ti. Entonces, no lo mezclen, es lo que yo también les recomiendo, no lo mezclen, tomen responsabilidad. No sabes lo que te estás metiendo hoy. Mucha gente que está consumiendo no sabe realmente si son hongos o no, o si están mezclados con otras sustancias o no. Entonces, creo que si están pensando seriamente en hacerlo, de verdad, háganlo responsablemente. Y es investigar con alguien que sepa, que tenga conocimientos y tomarlo con la seriedad en el post también, o sea, en la integración, de seguir una terapia, de seguir sesiones, para poder llevarlo a tu vida práctica, como realmente a que la medicina sí cambie tu vida y que no sea nada más una experiencia. Alejandra, ¿cuál es tu rutina personal diaria?
¿Y la laboral? ¿Cuál es tu rutina? Pues me despierto muy temprano porque nos despertamos, Rafa y yo, a hacerles estar con las niñas un rato antes de irse a la escuela. Ya no les hacemos, bueno, sí, a mi hija a una de ellas le hago de desayunar, la otra ella solita. Después hago algo de respiración y tengo una tina de agua fría de 4 grados, me meto todos los días al agua fría. Para mí es como una meditación en el agua fría. Me ha dado mucha claridad mental y ahí es donde empiezo a respirar de una manera diferente. Entonces hago eso, después hago ejercicio, no mucho, hago como 20 minutos, media hora de ejercicio todos los días y después me pongo a trabajar o me voy al Senado. En el Senado hay sesiones de 2 a 3 veces a la semana y los otros días estoy trabajando en temas del Senado o tengo también un hobby negocio aparte que es de ejercicio, se llama Rebel, entonces también estoy haciendo eso. Y esa es mi rutina. En las tardes trato de estar en casa con mis hijas y dormirme lo más temprano que pueda, entre 10 y 11 de la noche, y leer. Me encanta leer. Trato de estar así, mi buró está así de libros, entonces leo muchísimo, y estoy empezando a escribir también. Wow. ¿Un futuro libro? Pues sí quiero escribir un libro. Estoy justo en eso, bajando ideas para ver qué enfoque le doy, con toda la experiencia que tengo y cómo es esto que me decías, ¿no? O sea, cómo empiezo en el macro a unir los puntos de mi vida. ¿Cómo cuidas, cómo tú a diario, después de haber pasado por una depresión, después de haber salido exitosa de ella, cómo cuidas de tu salud mental en el día a día, Alejandra? Sabes que cuido ya mucho de qué consumo no solamente de alimentación, sino de sustancias o de suplementos, ¿no? O sea, ¿qué entra a mi cuerpo por todos los sentidos? ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Con qué personas estoy? Y me he dado cuenta que, o sea, yo sí estoy muy poco en redes sociales. Aun cuando trabajé mucho en redes sociales y puedo hacer mucho de comunicación política, y no me gusta estar navegando las redes sociales. Me genera mucha ansiedad a mí. Entonces, trato de estar lo más desconectada que puedo de las redes. Selecciono muy bien cómo uso la tecnología. Entonces, ahora consumo mucho más podcasts. Casi todo es podcast o audiolibros o libros, pero casi te puedo decir que redes sociales de mi día entraré, casi hay días que no entro, así. Y sobre todo también como con quién estoy. O sea, he aprendido a que mi tiempo es lo más valioso que tengo y con quién estoy me puede alimentar o drenar. Y de por sí, ya estando en el Senado y con muchos políticos, de repente puede ser como, o sea, me siento muy drenada. Trato de cargarme de energía, y esta carga de energía es con gente que de verdad me suma mucho. O sea, amigos, familia, mis hijas, mis perros. Tengo 8 perros, un gato. Entonces trato de estar mucho en mis espacios, en la naturaleza. Ojalá muchos de los... Me sorprende mucho, ¿no? Bueno, me sorprende, me agrada mucho, porque ojalá muchos de los... Ya no solo de tu país, sino de muchos países, políticos, senadores, diputados, pudieran disfrutar de esta frescura, de esta naturalidad y de esta... como entre esta libertad, entre comillas, con la que tú te muestras a nosotros, ¿no? Y con la que evidentemente vives. Y todo eso es un trabajo que, como hoy decía con un amigo, está a años luz de la mayoría de personas que de verdad tienen el poder de cambiar más cosas que los que no están en la posición.
Sí, o sea, he tenido la fortuna de tener un coach, Kevin Corney, que, que bueno, me da un coaching impresionante con una mezcla de muchas filosofías y de muchos maestros del mundo que él puso en un coaching. Y lo que me dice es, o sea, lo que me gustaría llegar es a esos tomadores de decisiones, ¿no? A esos líderes y poder cambiar esa conciencia, porque al cambiar a los líderes, pues cambias a millones y millones de personas, ¿no? O sea, es como este efecto, este, eh, pues, exponencial, ¿no? Que escuchamos tanto ahora pues en think tanks como Singularity, ¿no? Es cómo llegamos a estas cabezas que realmente pueden hacer políticas, empresas, leyes que impactan a millones. Y yo también creo que ojalá que no sea años luz, porque no tenemos tiempo. Ojalá que sí haya nuevos líderes que estén mucho más en conciencia y mucho más abiertos a ser naturalmente, o sea, somos humanos y estar abiertos a trabajar en equipo, en colaboración. Creo que una de mis grandes fortalezas es que siempre he tenido gente que es mucho mejor que yo en diferentes áreas, ¿sabes? Y la suma de gente muy buena junto a ti hace que todo sea muy bueno. O sea, y creo que eso nos hace mucha falta, o sea, gente muy buena trabajando con los líderes que hoy están en diferentes sectores, en el político, en el social, en el empresarial. O sea, necesitamos gente muy buena. Y de verdad, o sea, yo estoy convencida que no tenemos tiempo para esperarnos años luz a que haya gente buena en las cúpulas. Eh, Hay intereses que no quieren que la gente se eduque, se despierte, ¿no? Y eso lo vimos cuando empezaron a penalizar los psicodélicos. La gente empezó a despertar y esto no le gustó a muchos políticos, sobre todo, porque despiertas, porque empiezas a sentir y porque empiezas a cuestionar y porque empiezas a ver el mundo diferente. Pero creo que sí es un momento hoy que necesitamos y que va a pasar. O sea, creo que va a pasar, pero sí se necesita de una revolución social, o sea, de una revolución de conciencias. No estoy hablando de levantarnos en armas, sino que estoy hablando de hablar, de ser súper transparentes, ser netos, ser abiertos y y en esta humanidad es donde nos vamos a conectar. No en la simulación, ¿sabes? O sea, como que ya se siente cuando no es real. O sea, por eso es que mucha gente ya no cree en los políticos, porque eso no es real. Hoy estaba leyendo, ¿no? ¿Qué tanto va a influir la inteligencia artificial en las elecciones del próximo año, ¿no? Que pues o sea, vienen varias elecciones muy importantes en el mundo. Mucha gente ya huele lo falso, ¿sabes? También, o sea, todavía en estas, o sea, mucha gente que se va a empezar a informar, va a empezar a exigirle a los políticos una política diferente. Alejandra, ¿cuáles son tus trucos? Porque evidentemente, esta pregunta se me ha ocurrido ahora al verte, ¿cuáles son tus trucos para mantenerte enérgica, como te mantienes y enfocada? Truco siempre entre comillas, ¿no? Truco no es truco, pero... Yo sí creo que es un tema de sentirme conectada conmigo, ¿sabes? O sea, te decía, creo que el creer en mí, el tener certeza de lo que estoy haciendo está bien y es lo correcto, el rodearme de gente que piensa igual que yo, que me llena de energía, o sea, que me llena de energía, de seleccionar qué consumo y qué no consumo. De tener los límites muy claros de qué no entra a mi vida y qué no entra a mi mente y qué no entra a mi energía. El poder decir que no. Todo eso es un alimento energético, o sea, me llena de vida, las elecciones que hago todo el tiempo. Y es una elección cada momento eliges, cada momento eliges. ¿Elijo abrir redes o no? ¿Elijo comer basura o no? ¿Elijo ir a esta reunión o no? Y esas elecciones de momento a momento te llenan de energía marca la diferencia. Y marca la diferencia. ¿Tienes algún ritual que practiques a diario? Sí, tengo mis
Mira, aquí tengo mis piedras, leo, saco mis cartas todo el día, veo, ¿no? Respiro. Sí siento en estas respiraciones que hago, que es una meditación realmente, pero es muy corta. Tampoco en mí funciona estas meditaciones cortas, donde me conecto a algo más grande que yo. Y que eso más grande que yo guíe mi día, guíe mis palabras, guíe mis acciones y, y lo suelto. O sea, suelto como mi día a esto más grande. Y sí es un ritual que hago todos los días. Gracias por compartirlo. ¿Cómo lidias ahora mismo, ¿no? Como tú lo has dicho, dices, me mantengo en paz, y eso que soy política, pero ¿cómo lidias con ese estrés por un lado y con la ansiedad por otro? Si es que acaso ahora tienen lugar en tu vida. Sí, no, lo lidio como, o sea, son herramientas que yo he encontrado en mi vida, ¿no? Entonces, hay momentos que empiezo a sentir, porque pues claro que siento ansiedad y claro que siento, hay momentos que siento desesperanza y hay momentos que siento muchísimo agotamiento, ¿no? Y regreso a estas herramientas, ¿no? A esa herramienta de ver, estoy aquí, o sea, estoy en el presente, puedo elegir diferente, no dar nada por hecho, todo es posible, puedo cambiarlo, lo puedo cambiar, eh, habla, haz, ve las señales, pide que se abran puertas, ¿sabes? Entonces regreso como herramientas y una gran herramienta para mí es la respiración. O sea, yo empiezo a ver que estoy ansiosa y empiezo a respirar muy cortito, como que me quedo respirando hasta aquí, ¿no? O sea, como que, y no llevo la respiración. Entonces, para mí la herramienta, de verdad, empiezo a respirar, empiezo a conectarme otra vez con mi cuerpo, y hacer tierra, es como hacer otra vez tierra, hacer centro, y entonces empiezo a ver todo más claro. Empiezo a ver todo más claro, se empieza a abrir todo, se disipa como que la neblina y empiezo a ver otra vez. Entonces son como herramientas y las herramientas puede ser bailar. A mí, bueno, soy completamente la música, para mí es... Bailo todos los días desde hace 2 años, todas las mañanas. Bueno, para mí música, respiración, bailar, bueno, mucho de mi ejercicio es bailar, o sea, realmente es moverme ¿sabes? Catarsis para mí. Y regreso, y es otra herramienta, ¿no? Y regreso de nuevo y como que, otra vez, ¿no? O sea, se disipa la desesperanza, se disipa la ansiedad, se disipa la duda, se disipa la tristeza y otra vez. Entonces creo que es usar estas herramientas, ¿no? Salirme de redes sociales, reírme, cargar a mis perros, abrazar a mi esposo y a mis hijas, ¿sabes? O sea, es como hacer tierra otra vez y son herramientas. Y cada quien tendrá las suyas, pero yo sí creo que hay unas muy universales, ¿no? La respiración, el movimiento, el baile, la música. La risa. La risa, te hacen catarsis y sueltas y liberas. Y es eso, es como muy liberador. Alejandra, después de investigar sobre una trayectoria como la tuya y ver, ¿no?, cómo surfeas la ola de las tendencias, la tecnología y la disrupción constante, ¿qué procesos o prácticas sigues para estar en este proceso de reinvención continua? Puede ser leer mucho, seguir a personas que además admiro muchísimo, que están como en the edge, o sea, que están todo el tiempo en esa disrupción, y muy abierta. Me encanta conocer gente y escuchar mucho. No me caso con ninguna idea ni con un dogma, me siento muy abierta a nuevas ideas, no creo que haya nada escrito, ¿sabes? O sea, estas personas estos dogmas, me parece que hay que romperlos y siempre hay más, o sea, no hay realidades absolutas. Eso también creo profundamente que por eso me gusta mucho viajar. Me encanta conocer culturas diferentes porque lo que tú crees que es
una realidad absoluta, vas a otro lugar o conoces a otra persona que cree lo opuesto. Entonces es cuando dices, no hay nada, la realidad se moldea, ¿no? Es fluida. Entonces, creo en la fluidez, en el movimiento, en que no hay nada escrito, en que no te cases con una creencia, no te cases con un dogma, sigue mucho tu instinto, o sea, el instinto ese así que se siente en el gut, o sea, en el ombligo, ¿no? Aquí que se siente, sigue eso, ¿no? Más que la cabeza, porque la cabeza es una trampa, son trampas. Total. Y el instinto, o sea, por eso a veces dices, ay, claro, lo sentí, no debe venir, ¿no? O sea, porque tu instinto es tan sabio que si lográramos seguir nuestro instinto, bueno, creo que estaríamos en otro momento, estaríamos, o sea, completamente diferente, ¿no? Y seríamos seres completos. Seríamos seres completos. Que ya lo somos, pero no lo vemos. Sí, de niños lo teníamos, te vas desconectando de ese espacio, ¿no? De ese lugar, que además es físico, lo sientes, abajo del ombligo se siente, ahí está. Dicen que hay más neuronas ahí que en el cerebro. Que hay más serotonina, se genera más serotonina en esa parte como de los intestinos que en el cerebro. Entonces, mantener eso sano y conectado es Entonces, creo que hay que seguir mucho ese instinto y no casarte con nada, con ninguna creencia. Alejandra, en breve presentas una iniciativa legislativa para regular el uso terapéutico de la psilocibina para la salud mental. ¿Puedes hablarnos brevemente de qué trata y cuál ha sido la experiencia, bueno, que te ha llevado ahí? Y sí, esa pregunta. Mira, brevemente, una de las cosas que se hace, el primer punto es despenalizarlos, o sea, sacar la psilocibina y los hongos del Código Penal, es decir, que no te puedan criminalizar por consumir o por traer o por portar hongos, o psilocibina o psilocina. Esa es la primera. La segunda es que en la Ley General de Salud se pasa de la lista 1, que hoy están la psilocibina, psilocina y hongos, la parte sintética, la psilocibina y la psilocina, se pasan a la lista 3. Eso quiere decir que los psiquiatras y los médicos que pueden recetar, o sea, hacer una receta, te la van a poder recetar. O sea, la parte sintética. ¿Por qué hablo de la parte sintética? Porque en varios países y varias farmacéuticas, o sea, va a llegar una cápsula de psilocibina, ¿no? Vamos a tener en algún momento, hay billones de dólares se van a invertir para tener psilocibina o psilocina en tabletas o en cápsulas. Eso lo van a poder recetar los psiquiatras o los doctores que tengan la capacidad de recetar. Y los hongos se van a un nuevo capítulo. Este nuevo capítulo en la Ley General de Salud, por eso te decía que se nos hizo chiquita la ley. Hicimos este capítulo donde entran los enteógenos, hablando específicamente de los hongos hoy. ¿Qué otros enteógenos, por ejemplo, en México? Podríamos hablar del peyote. Sin embargo, el peyote no lo vamos a reclasificar. Hoy el peyote también está en la lista 1, pero está en peligro de extinción y los pueblos originarios que usan esta medicina, los wixárikas, nos pidieron no reclasificar. Entonces, hoy el peyote va a seguir en la lista 1 y no se va a tocar. Entonces, hablamos de los hongos. Van a estar en un nuevo capítulo donde vamos a hacer todo un especial para honrar los conocimientos ancestrales, para darle su lugar a los pueblos originarios. Hay todo un tratamiento específico de los hongos, o sea, de los pueblos originarios y su medicina. Entonces, ahí hablamos de cómo cómo va a haber beneficios, reciprocidad, con ellos. Y bueno, y la otra es que ellos puedan portar sus medicinas. Hoy, incluso hay abuelos y abuelas en la cárcel por portar su medicina. Porque hay un vacío legal que no los protege, ¿no? Entonces, también ahí se va a proteger a los pueblos originarios para que ellos puedan portar y hacer uso de sus medicinas. Y por otro lado, a especialistas de la salud, Frida, a especialistas de la salud que puedan, con conocimientos
de uso de psicodélicos que puedan dar psicodélicos, o sea, que puedan dar esta medicina sin receta médica, ¿no? Los hongos. Entonces, es un nuevo capítulo. También vamos a tocar la ley de protección al patrimonio, porque queremos que sea patrimonio no solamente de la humanidad, de México, sino de la humanidad. Entonces, hay una nueva ley en México que protege los saberes de los pueblos originarios. Entonces, también estamos metiendo los saberes del uso de la medicina, de esta medicina ancestral en ley. Y vamos a proteger la biodiversidad, o sea, vamos a proteger el territorio donde crecen estos hongos psilocibes en el territorio mexicano, o sea, la protección del territorio. Y básicamente esas vamos a tocar 6 leyes y así en 5 grandes puntos, esto es lo que vamos a hacer en la iniciativa. Alejandra, ¿qué es en este camino que estás recorriendo para llevar estas iniciativas que son, por ejemplo, proteger el patrimonio de los saberes del uso de la medicina, es el impacto mundial? Las 4 el impacto es mundial y Sí. Ojalá vamos a intentar apoyar tu iniciativa desde Psilocibina Ciencia y Experiencia, desde este podcast, desde otros futuros proyectos, y seguro que esto lo habrás escuchado en muchas otras personas como yo. En ese camino, ¿qué has aprendido recorriendo ese camino junto a estos pueblos originarios, abuelitos, abuelitas, que han protegido este conocimiento ancestral y su uso? He aprendido mucho del respeto al planeta y del respeto como esta comunión, ¿sabes? O sea, que nosotros no podemos ir nada más como consumistas, sino tenemos que regresarle al planeta. O sea, he aprendido cómo los pueblos originarios cohabitan, o sea, son parte del ecosistema, no son no se consideran como estos, ¿no? O sea, como estos depredadores o como la cabeza ¿no? Sino cohabitan en un sistema donde hay que tener reciprocidad. Ellos usan un calendario diferente al nuestro, ¿no? Se guían mucho por los elementos, por el sol y la luna. Ellos nunca van a sacar más de lo que le regresan al planeta. Entonces es una cosmovisión completamente diferente de cómo habitan, de cómo se habitan y cómo habitan el planeta. O sea, cómo habitan sus cuerpos y cómo habitan sus cuerpos en este planeta. Es completamente diferente a la visión occidental, moderna, ¿sabes? De cómo consumimos, de esta mentalidad consumista, de esta visión pues muy capitalista también, ¿no? En el sentido de pues sí, de consumo desmedido. Y de sacar provecho absolutamente, de exprimirlo. Sí, de desconexión. O sea, ellos están completamente conectados. Ellos sanan mucho en comunidad. Y por eso cuando hablan de ceremonias, o sea, si bien puedes tener una, hablan mucho de que mucha de la sanación se da en comunidad. O sea, tienen diferentes capas de sanación y una de las capas es la comunidad. Entonces, es impresionante que se habitan de una manera diferente, cohabitan y se relacionan de una manera única con el planeta y con sus comunidades. Tienen muy claro, por ejemplo, quiénes son los abuelos recolectores de hongos, abuelos medicina, o sea, quienes sí pueden dar los hongos, los abuelos abogados. Entonces, es un ecosistema que funciona perfecto. Y eso he aprendido mucho de ellos. He aprendido mucho. No sabes el amor, además, con el que comparten. Me hablaban, ¿no? O sea, tú vas a la sierra y ves abundancia, ¿no? Abundancia de comida, o sea, van recogiendo la comida, te van diciendo, esa planta te cura el dolor de panza, esa planta, así, o sea,
todas las plantas que ellos utilizan como medicina, los elementos que son parte de las ceremonias, ¿no? El agua es un espíritu también. Entonces, ¿cómo ven todos los... Pero ven espíritu en todo. Y espíritu me refiero a vida. Y vida, la respetan muchísimo. Entonces, respetan cada cosa por la cual caminan y ven y huelen. Entonces, ha sido para mí un aprendizaje único, que me ha llenado. Bueno, yo me siento otra, cuando voy con ellos y regreso, bueno, todas las células cómo van vibrando, ¿no? Y quizá ni siquiera tomé medicina. Es simplemente estar ya con ellos y estar como en esa tierra que está tan llena de esa vida. Alejandra, vamos a pasar a... Gracias por esta respuesta y gracias por abrirte y compartirnos tu vida desde diferentes, tantos ángulos y tantas ópticas. Vamos a pasar a las preguntas de fogueo rápido. Vamos a pasar a una parte más dinámica, más divertida. Y tengo aquí como 22, más o menos, 22 preguntas de fogueo rápido, que son preguntas que espero que te gusten y espero que nos riamos un rato con cada una de ellas. ¿Estás preparada? Sí, va. ¿Qué le pedirías a Buda que te enseñase? A meditar. ¿Qué consejo le darías a Dios? Adiós, ¿qué consejo le daría a Dios? Piénsalo bien antes de crear al humano. ¿Qué llevas contigo a todas partes que no puedes deshacerte de ello? Ay, mi péndulo. ¿Cuál es tu hábito más extravagante? Meterme al agua de 4 grados, a 4 grados. ¿Hay algún mantra que funcione mucho para ti? Sí, un mantra budista que me enseñó un monje tibetano, que repito todo el tiempo. ¿Cuál es? ¿Podrías compartirlo con nosotros? Akar Amedu Trisu Nakposhi Shi Mamal Soha. ¿Y significa? Pues, o sea, significa el todo. O sea, es este camino al todo. O sea, este camino directo al todo. Unidad. A la unidad. ¿Quién es la persona que más te ha inspirado? Estoy entre este monje tibetano, con el que estoy muy, muy cerca, mi coach, o sea, es Jung Drung, es el monje tibetano, mi coach Kevin Corney y mis hijas. ¿Cuál es la historia que has escuchado que más te ha fascinado? Me fascinan las historias de personas que parecería que están perdidas y que regresan. Me fascina mi historia. Me fascina mi historia de muerte y de regresar a la vida. ¿Qué cita o palabras han sido las más motivadoras para ti? Manifiéstalo. ¿Cuál es la cosa más preciosa que le has dicho a una persona? Perdón. ¿Cuál es el feedback más poderoso que has recibido en tu vida? Manifiéstalo. ¿Qué libro sobre psicodélicos es el que más te ha impactado? Quizá Tikal y Pikal. Shulgin. Sí. ¿El libro que más veces has leído? Recapture the Rapture. ¿El libro que más has regalado? Stealing Fire. ¿El último podcast que escuchaste? El tuyo. ¿Tu fracaso más exitoso?
Morir. ¿Tu éxito más costoso? La campaña del 2012. ¿Tu mejor inversión? En mí misma. ¿La peor? En personas que me traicionaron. ¿El mayor desafío por el cual actualmente pasas? La iniciativa de psilocibina y de hongos. ¿La más grande de todas tus satisfacciones? Mis hijas. ¿Un deseo en voz alta? Que se apruebe la iniciativa de psilocibina y hongos. ¿A quién me recomiendas entrevistar después? A una abuela mazateca, alejandrina. Me encantaría. ¿Una pregunta para la audiencia? Si pudieras cambiar algo hoy en ti, ¿qué harías? Y por último, un mensaje y una imagen que mostraríamos en todos los billboards repartidos por el mundo. Tú diseñas ese billboard que se va a poner en todo el mundo. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la imagen? Punto cero, regresa a casa. ¿Algo más que desees añadir? Gracias por este tiempo. Gracias por dejarme ser yo, comunicar lo que se está haciendo desde el Senado con muchísimo amor de muchísima gente. Esta iniciativa está tejida, son las manos de cientos y cientos de personas. Y es un tejido que tengo mucha esperanza que va a salir, que va a nacer y que va a ayudar a millones de personas. Gracias por dejarme compartirla en tu espacio. Alejandra, eres una mujeraza desde cualquier perspectiva, desde donde se te mire, así que el placer ha sido nuestro, mío, y creo que la gente que escucha este podcast va a estar muy inspirada, va a aportar mucha luz, sobre todo en la habla hispana, sobre el mundo de los psicodélicos, los hongos, que hay un gran vacío, como hablábamos antes. ¿Dónde puedes saber la gente que quiere saber más sobre ti, sobre tus iniciativas, dónde deben ir? Estoy en Twitter, hoy X, como Ale Lagunes, en Instagram como Alejandra Lagunes-bajo, y en mi página es alejandralagunes.mx, y ahí estoy comunicando todos los días. Estén muy al pendiente porque este mes, en septiembre, se presenta la iniciativa, así que estén muy pendientes y apoyen a que esto, las iniciativas se votan, y el voto es con senadores y diputados que ustedes tienen acceso, y las redes sociales me parece que esto es lo que nos dan, el contacto directo con nuestros representantes, y exíjanles que esto pase, que voten y que voten esta iniciativa que va a traer tanto beneficio, no solamente a gente con hoy algún tema y algún problema de salud, sino a los pueblos originarios, que también tenemos una deuda histórica con ellos, y a muchísimas personas que están en la búsqueda de algo más. Pues eso haremos. Como tú, en 2021 empecé un sabático experimental y me desconecté de redes, vendí negocios, solté casa, solté coche, solté vida y desde entonces viajo por el mundo. No sé dónde voy a estar mañana. Salí de redes, pero voy a mandar a todo mi equipo que te siga en redes y que te podamos apoyar, porque ellos las mantienen de vez en cuando a la larga. Pero tal y como tú has dicho, es una gran elección y gran decisión no estar continuamente en las redes, pero hay que moverlas cuando son necesarios y para estas causas son necesarias. Gracias por formar parte de Disrupt Everything Podcast Series. Gracias por tu trabajo, por tu arte, por tu persona. Gracias por tú, como digo mucho. Y estamos conectados. ¿Un mensaje que mandarías para despedirte a la audiencia? Prepárense porque
vienen cambios muy profundos, cambios muy importantes, y hay que estar lo más preparados posibles. Y esto quiere decir reconectándonos con nosotros, saber quiénes somos, usar la tecnología para lo que sirve y regresar a conectarnos en persona, voltearnos a ver, preguntar, escuchar, y be kind above all. O sea, creo que en este momento lo que más se necesita es de verdad, o sea, no dejar la reacción y lo violento por la calma, la respiración y de verdad, o sea, todos traemos cargando muchas cosas, todos. Creo que el no juicio, be kind, el escuchar, se va a necesitar mucho en momentos de tanto cambio y de tanta polarización. Hay mucha polarización, mucha violencia y creo que tenemos que encontrar paz y calma y reconectarnos no solamente con nosotros, pero con los demás. Ir haciendo de nuevo nuestras tribus, nuestras redes, con una conciencia diferente. Volver al origen. Sí. Gracias, Alejandra. De nuevo un placer. Gracias por estar en Disrupt Everything Podcast Series, reinventarte a ti misma y reinventar todo lo que te rodea. Gracias. Gracias, Israel. Y felicidades. Gracias a Disrupt Everything. Gracias por escuchar Disrupt Everything Podcast Series con Isra García. Te esperamos en el próximo episodio. Puedes escucharnos en cualquier plataforma de podcast o en isragarcia.es/podcast, donde encontrarás entrevistas con Seth Godin, Robin Sharma, Wim Hof, Kevin Kelly, Stephen Kotler, Yosef Ahram y grandes estoicos modernos, maestros Zen, maestros Shaolin, actores de Hollywood, sabios del Nuevo Mundo y otros muchos disruptores, además de los episodios a solas con Isra. Y el viaje continúa. Gracias por haber escuchado este podcast, por haberlo visualizado, por haber estado aquí, por seguir aquí, por sobresalir, por reinventarte, por liderar, por elegirte. No hay una cenicienta a las 12, estamos aquí. Espero que hayas disfrutado y que tomes acción y que en los comentarios nos digas qué te ha parecido, qué te gustaría que tratásemos, qué te gustaría encontrar, qué necesitas, cómo te podemos servir mejor. Porque esa es la misión, servir, impactar, practicar, jugar, amar y vivir. Y para eso está este podcast. Así que vamos a ello. Cuento con tu apoyo, cuento con tu like, cuento con tu suscripción y ojalá entres en Spotify o en Apple Podcast y dejes una reseña. El viaje continúa.